La foto que destruyó una mentira. La primera vez que Elena vio llorar a su padre, tenía apenas 9 años. No entendió el motivo, pero jamás olvidó el sonido. Un llanto silencioso, ahogado, como si estuviera pidiendo perdón por existir. Su tía Aurelia lo abrazó frente a ella y dijo: «No lo escuches, hija. Tu padre eligió otra vida». Elena lo creyó. Toda la familia lo creyó. Y don Manuel, incapaz de defenderse contra la mentira, se marchó con la cabeza baja, llevándose consigo un dolor que lo acompañaría hasta el último día de su vida. Elena creció escuchando siempre la misma historia. Tu padre traicionó a tu madre. Nos humilló a todos. Lo mejor fue que desapareciera. Las palabras de Aurelia se repetían como una oración maldita, una que la familia nunca cuestionó. Pero nada duele más que una mentira contada durante años por alguien que debería protegerte. 30 años después, Elena abre una caja oxidada en el ático de su abuela. Dentro hay cartas rotas, documentos escondidos y una fotografía antigua, descolorida, mostrando a su padre joven, sosteniendo a un bebé que no era ella, una fecha al dorso, una fecha que jamás olvidaría, porque era el día exacto en que Aurelia dijo que él los había abandonado. Elena sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Por primera vez en su vida, una duda se abrió como una grieta. ¿Y si todo lo que me contaron fue una mentira? La verdad se escondía en esa fotografía, y cuando Elena decidiera buscarla, nada volvería a ser igual. Elena siempre creyó que conocía la historia de su familia. La versión que repitieron durante décadas era simple, clara y cruel. Su padre, don Manuel, había elegido marcharse, abandonar a su esposa y a su hija, destruir un hogar entero por egoísmo. De niña, Elena no cuestionaba nada. De adulta, tampoco, porque las palabras de su tía Aurelia siempre caían como piedras firmes, pesadas, imposibles de mover. Y sin embargo, había algo que nunca encajó del todo. Elena recordaba pequeños detalles, la manera en que su padre intentaba verla a distancia, cómo dejaba flores anónimas en la puerta cada cumpleaños, cómo se quedaba quieto, sin decir palabra, cuando la veía pasar por la calle con la familia. Ella lo ignoraba. Peor aún, lo rechazaba con la misma frialdad que había aprendido de su tía. Pero la vida tiene una forma extraña de revelar verdades que creíamos enterradas. Y aquella tarde, mientras revisaba el ático de su abuela para decidir qué objetos conservar y cuáles donar, Elena encontró algo que no debía existir. Una caja metálica, pequeña, escondida bajo una manta vieja. Dentro, fragmentos de una historia que nunca le contaron. Cartas rotas, documentos con fechas alteradas, y la fotografía que cambiaría su vida entera. Cuando la tomó entre sus dedos, el aire pareció detenerse. El rostro de su padre, joven, limpio, honesto, sostenía en brazos a un bebé desconocido, y la fecha escrita al dorso coincidía con el día exacto en que la familia aseguró que él había desaparecido para siempre. En ese instante, una certeza atravesó el corazón de Elena como un rayo. Alguien había mentido. Y alguien había sufrido toda una vida por esa mentira. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez descubriste una verdad que cambió tu forma de ver a alguien? Y si esta historia te está atrapando, deja tu me gusta para que podamos seguir creando relatos que honran la verdad y el alma. Elena bajó la fotografía lentamente, como si sostuviera un fragmento prohibido de su propia vida. El silencio del ático se volvió espeso, casi inquietante. Sabía que esa imagen no debía existir, porque la versión que Aurelia había contado durante años era completamente distinta. Y sin embargo, allí estaba, su padre, joven, con el rostro iluminado por una expresión que Elena nunca había visto en persona. Un rostro tranquilo, tierno, orgulloso. No el de un hombre que abandona a su familia, sino el de alguien que protege algo importante. El corazón de Elena comenzó a golpear con fuerza. Volvió la fotografía hacia la luz. La fecha escrita a mano era nítida. 12 de noviembre de 1994.
Elena se cubrió la boca con la mano. Ese era el día exacto. No uno parecido, no una semana antes o después. El día exacto en que su tía Aurelia siempre afirmaba que Manuel había escapado con otra mujer. Pero allí no había ninguna mujer, solo un bebé. Un bebé que él sostenía como si fuera lo más frágil del mundo. Recordó entonces cómo Aurelia contaba la historia frente a toda la familia. Tu padre nos avergonzó a todos. Se marchó sin mirar atrás. Ese mismo día salió con otra mujer y nunca regresó. Las palabras estaban grabadas en la memoria de Elena con el filo de un cuchillo. Su tía hablaba con una seguridad casi teatral, como si hubiera presenciado cada segundo de aquella supuesta traición. Pero ahora, viendo la fotografía, la certeza comenzó a desmoronarse como una pared vieja. ¿Por qué lo habría acusado con tanta fuerza? ¿Por qué la necesidad de repetirlo durante tantos años? ¿Por qué destruir la imagen de un hombre que, según esa foto, no parecía culpable de nada? Y entonces algo más la golpeó. La expresión de tristeza que recordaba en su padre cada vez que intentaba acercarse. Ese llanto silencioso que había escuchado de niña. La forma en que él bajaba la cabeza cuando Elena lo evitaba. No era el llanto de un hombre que huye. Era el llanto de alguien expulsado injustamente. Elena tragó saliva y volvió a examinar la caja. Había cartas sin abrir, documentos sacados de su sobre original, recibos del hospital, una nota arrugada con el nombre de una mujer desconocida, y un sobre sellado con tinta roja, dirigido a ella. Para Elena, cuando seas capaz de escuchar mi verdad. Su corazón se detuvo un segundo. ¿Por qué su padre habría escrito algo así? ¿Y por qué aquella carta nunca llegó a sus manos? Elena respiró hondo. Sabía que había abierto una puerta difícil de cerrar. Una puerta que expondría secretos, dolor, engaños y tal vez la verdadera historia de un hombre que vivió y murió con el corazón lleno de silencio. Y en ese ático oscuro, con la fotografía aún temblando entre sus dedos, Elena tomó una decisión que cambiaría su vida. Buscaría la verdad, aunque doliera, aunque destruyera todo lo que creía conocer. Elena bajó del ático con la caja apretada contra el pecho. Sus pasos eran lentos, casi inseguros. Sentía que cada escalón la acercaba no solo al primer piso, sino a una revelación que podría romper su historia familiar en dos. Cuando llegó a la sala, la luz de la tarde entraba por las cortinas y proyectaba sombras alargadas sobre el suelo. La casa vacía parecía observarla, como si supiera que un secreto estaba a punto de salir a la luz. Se sentó en el sofá, abrió el sobre sellado dirigido a ella y comenzó a leer. La carta estaba escrita con una letra firme pero herida, como si cada trazo cargara un peso que no podía decirse en voz alta. Hija, no pude defenderme. Cuando intenté explicarte la verdad, ya no querías escuchar. Y lo entendí, porque alguien te había enseñado a verme como un enemigo. Elena sintió un nudo en la garganta. Siguió leyendo. Aurelia me prohibió acercarme. Me amenazó con contarte cosas aún peores si insistía. No quería que yo descubriera lo que había hecho con los documentos de tu abuelo. No quería perder el terreno que no le pertenecía. Tú eras su arma perfecta, una niña que confiaba ciegamente en su palabra. Elena cerró los ojos. Recordó la voz de su tía, firme como un muro. Tu padre eligió irse. No merece tu cariño. Ahora entendía. No era preocupación, era control. Aurelia no protegía a la familia. Protegía su mentira. Elena volvió a abrir la caja para revisar los otros documentos. Había recibos de hospital del día de la famosa desaparición de Manuel. Había anotaciones rápidas en papeles viejos. Cuidar al bebé hasta que su madre despierte. Llamar al doctor. Buscar ayuda. Ese bebé de la foto no era un hijo secreto, ni una prueba de infidelidad. Era el hijo de una amiga de la familia que había sido ingresada por un accidente grave. Su padre había pasado el día entero intentando salvar vidas, mientras la tía Aurelia tejía la acusación que destruiría la suya. Elena sintió cómo la rabia subía por su pecho como fuego. Cada mentira repetida, cada mirada de desprecio hacia su padre, cada palabra de rechazo que ella misma había lanzado. Todo provenía de un solo lugar,
Una mujer que había usado la inocencia de una niña para ocultar su propia ambición. La carta seguía: No quiero que guardes odio en tu corazón, hija. La mentira duele, pero la verdad siempre llega, aunque llegue tarde. Y cuando llegue, quiero que te dé libertad, no rencor. Elena apoyó la carta en sus piernas. Sus manos temblaban. Por primera vez en su vida entendió algo que le atravesó el alma. Su padre se había marchado no porque fuera culpable, sino porque fue derrotado, destruido emocionalmente por una mentira que lo dejó sin hija, sin hogar, sin dignidad. Elena levantó la fotografía de nuevo. Ahora no veía un recuerdo. Veía un grito silencioso. Un hombre que cargó una acusación injusta durante décadas, sin defenderse, para no herir aún más a su hija. En ese momento, Elena supo que buscar la verdad no sería suficiente. Tendría que enfrentarse a Aurelia y exigir justicia para un hombre al que ella misma había condenado sin saberlo. Esa misma noche, Elena decidió enfrentar a la única persona capaz de confirmar o destruir lo que había descubierto: su tía Aurelia. El camino hacia la casa de la tía se sintió más largo que nunca. La calle estaba silenciosa, y el aire frío parecía empujarla hacia adelante, como si la verdad misma la guiara. Cuando Aurelia abrió la puerta, la miró con la misma expresión altiva de siempre. «¿Qué haces aquí a estas horas?», preguntó sin amabilidad. Elena levantó la fotografía temblando de rabia. «Quiero que me expliques esto». Aurelia palideció apenas un segundo, pero lo suficiente para que Elena lo notara. Es una foto vieja, sin importancia», respondió la tía con voz seca. «¿Sin importancia?». Elena dio un paso adelante. «Esta foto fue tomada el día que dijiste que mi padre nos abandonó. Y no estaba con ninguna mujer. Estaba salvando la vida de un bebé». La tía entrecerró los ojos, molesta. «Tu padre siempre fue un irresponsable. Esa foto no cambia nada». «Sí cambia», gritó Elena, su voz quebrándose. «Cambia todo. Tú destruiste a un hombre honrado. Me hiciste odiarlo. Me hiciste rechazarlo. Le robaste su dignidad. Y me robaste a mi padre». Aurelia apretó los labios. Su silencio era la confesión más cruel. Elena sacó la carta. «Él me escribió esto», dijo con la voz temblorosa. «Tú lo alejaste. Tú me enseñaste a despreciarlo. ¿Por qué? ¿Qué ganabas con eso?». La tía apartó la mirada irritada. «No era justo que tu padre tuviera derechos sobre las tierras de tu abuelo», escupió finalmente. «Él no sabía administrarlas. Yo sí. Lo mejor era sacarlo de en medio». Esas palabras cayeron como un golpe seco en el pecho de Elena. ¿Sacarlo de en medio? ¿Así llamas destruir la vida de una persona? Aurelia se encogió de hombros. Cada familia necesita a alguien fuerte que tome decisiones difíciles. ¿Difíciles? Elena sintió el calor de la rabia subiéndole al rostro. Lo que tú hiciste no fue una decisión. Fue crueldad. Fue ambición. Fue maldad pura. La tía la miró con frialdad, como si la conversación le resultara aburrida. Tu padre no era tan inocente como crees, ¿no? Elena sacó los documentos del hospital. Entonces, ¿por qué se pasó el día entero cuidando al bebé de una mujer herida? ¿Por qué estaba en el hospital mientras tú inventabas la historia de la infidelidad? ¿Por qué escondiste sus cartas? ¿Por qué destruiste documentos? La tía respiró hondo, pero no respondió. En ese silencio, Elena sintió que algo dentro de ella se rompía, o tal vez se liberaba. Por primera vez en su vida, vio a Aurelia no como la autoridad moral de la familia, sino como lo que realmente era: una mujer dispuesta a aplastar a cualquiera para conseguir lo que quería. «Te quitaré el terreno que robaste», dijo Elena con calma helada, «y restauraré el nombre de mi padre. Aunque él ya no esté aquí para verlo, lo haré por él y por mí». Aurelia se levantó bruscamente de la silla. «No vas a hacer nada, esa tierra es mía». Elena sonrió por primera vez, pero era una sonrisa triste, vencida, llena de verdad. «No, no es tuya, y pronto todos lo sabrán». Sin esperar respuesta, tomó la fotografía, la carta y los documentos, y salió de la casa sin mirar atrás. El frío de la noche golpeó su rostro, pero por primera vez en mucho tiempo, respiró sin sentir culpa.
La mentira había comenzado a caer, pero la parte más dolorosa todavía estaba por venir. Aceptar que su padre murió creyendo que su hija lo odiaba, por una mentira que ella nunca cuestionó. Los días siguientes fueron un torbellino silencioso para Elena. Revisó archivos municipales, habló con antiguos vecinos, buscó actas notariales, y cada nueva pieza confirmaba lo mismo. Su padre había dicho la verdad, siempre. El terreno que Aurelia había asegurado durante años no le pertenecía. Manuel debía haberlo heredado, pero ella movió influencias, ocultó documentos y manipuló relatos para quedarse con todo. Elena inició el proceso legal, largo, cansado, inevitable. Pero lo que más le pesaba no era la tierra, sino el tiempo perdido, el tiempo que nunca regresaría, el tiempo en que su padre estuvo vivo y ella no lo buscó. No lo abrazó. No permitió que él explicara nada. Elena pasaba horas leyendo la carta que él le había dejado, una y otra vez, como si en esas líneas pudiera escuchar por fin su voz sin dolor. Hija, nunca guardé rencor. Amarte fue lo único que supe hacer bien. Si algún día descubres mi verdad, no vengas a mí con lágrimas. Ven con paz. Paz. Una palabra tan simple y tan difícil en ese momento. Un domingo al amanecer, Elena tomó la fotografía, la carta y una flor blanca. Condujo hasta el cementerio donde descansaba su padre. El viento soplaba suave, arrastrando hojas secas por el camino. El cielo tenía ese tono grisáceo que parece guardar silencio para no interrumpir el corazón humano. Cuando llegó frente a la tumba, sus piernas temblaron. Se arrodilló. Respiró hondo. Y por primera vez en 30 años, permitió que su corazón hablara. «Papá», susurró, «perdóname». Las palabras se quebraron en su garganta. No eran suficientes. Nunca serían suficientes. Perdóname por creer en una mentira, por no haberte buscado, por no escucharte, por no abrazarte cuando te vi llorar. Perdóname, por no haber sido tu hija cuando más lo necesitabas. Elena apoyó la fotografía contra la lápida. El rostro joven de Manuel parecía mirarla con una ternura que jamás había olvidado, pero que nunca había comprendido hasta ahora. Lágrimas silenciosas caían sobre sus manos, pero no eran lágrimas de odio ni de rencor. Eran lágrimas de duelo por lo que pudo haber sido y por lo que aún podía honrarse. Cerró los ojos, y en medio del silencio, tuvo la visión más clara de su vida. Una niña pequeña, ella misma, a los 9 años, sentada frente a ella, con los brazos cruzados, la mirada dura, la mirada que Aurelia le enseñó. La Elena adulta se arrodilló frente a esa niña imaginaria y le dijo: «No fue tu culpa. Te enseñaron a odiar, te enseñaron a temer la verdad, pero ya no tienes que cargar con ese peso. La verdad está aquí ahora, y estamos sanadas». La niña desapareció lentamente, como si la mentira que la había sostenido se deshiciera con el viento. Elena abrió los ojos. El cementerio estaba en calma. Se puso de pie y dejó la flor sobre la tumba. «Descansa en paz, papá. Yo también voy a hacerlo». Y por primera vez en su vida adulta, caminó de vuelta al coche con el corazón liviano. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque por fin tenía un lugar donde ponerlo. La verdad no le devolvió a su padre, pero le devolvió algo igual de valioso: su historia. Y ese sería el legado que jamás permitiría que nadie volviera a manchar. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta verdad te tocó el corazón, si te recordó a alguien que fue injustamente silenciado, o si despertó en ti el deseo de sanar una herida antigua, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete a Voces del Legado y deja tu me gusta, porque cada relato que contamos busca honrar a quienes nunca pudieron defenderse y recordar que el amor, la verdad y la justicia siempre encuentran su camino, aunque lleguen tarde. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla hoy. A veces, una sola verdad es suficiente para liberar toda una vida. Gracias por escuchar, gracias por sentir y gracias por mantener vivo el legado.